¿Alguna vez has visto a alguien que tenía todas las razones para darse por vencido, pero de repente sucedió algo imposible, algo que la lógica no puede explicar, pero Dios sí? Porque lo que están a punto de ver aquí es prueba viviente de que, cuando todo parece perdido, el cielo puede estar preparando lo imposible. Este video cuenta la historia real de alguien que tocó fondo, sin fuerzas, sin salida, sin esperanza. Pero fue precisamente en ese momento que Dios obró algo tan improbable, tan inesperado, que transformó por completo su destino, y quizás eso es exactamente lo que necesitas hoy. ¿Te cuesta aceptar las puertas cerradas? ¿Tienes miedo? ¿Sientes que nada cambia? Entonces esta historia te hablará directamente. Quédate hasta el final, porque entender cómo Dios hizo que lo imposible sucediera, esto puede revelar lo que Él puede hacer en tu vida también, y la pregunta que no podrás ignorar es, si Dios hizo eso por Él, ¿por qué no lo haría por mí también? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se encuentran en situaciones aparentemente desesperadas, pero de alguna manera algo imposible sucede justo en el momento en que todo parecía terminado? Esta historia comienza así, con alguien rodeado de limitaciones, dudas y puertas cerradas, tal como quizás estés experimentando ahora mismo. Pero lo que sucedió después revela algo que muchos olvidan: cuando la humanidad llega a su fin, Dios ni siquiera ha comenzado. Al ver este video, comprenderás cómo lo imposible se vuelve posible cuando Dios decide actuar. Descubrirás señales que pueden estar sucediendo a tu alrededor sin que te des cuenta. Y, al escuchar esta historia, una pregunta surgirá en ti casi involuntariamente: si le pasó a él, ¿por qué no me podía pasar a mí también? Antes de que todo ocurriera, era una persona común y corriente, alguien que fácilmente podría ser cualquiera, o incluso tú mismo. Se llama Daniel, un hombre sencillo y dedicado que siempre creyó que, con esfuerzo, todo saldría bien. No tenía grandes lujos, pero sí un profundo sentido de la responsabilidad, sobre todo hacia su familia. Su vida seguía un ritmo predecible: trabajo, casa, obligaciones y esa constante sensación de que necesitaba ser fuerte en todo momento, incluso cuando no lo sentía. Lo que pocos sabían era que, tras la sonrisa educada y la postura firme, se escondían una serie de miedos ocultos. Daniel temía decepcionar a quienes lo rodeaban, no ser suficiente y, sobre todo, perder lo que más amaba. Rara vez hablaba de ello porque aprendió desde muy joven que mostrar debilidad podía interpretarse como falta de control. Así que se lo guardaba todo para sí. Sus límites emocionales eran reales, pero fingía no serlo. Daniel también tenía sueños, pero la vida los iba dejando relegados a un segundo plano. Anhelaba construir algo propio, brindarle más seguridad a su familia, vivir con más paz interior. Sin embargo, la vida diaria lo absorbía. Las facturas, los problemas, la rutina agotadora, todo esto lo hizo acostumbrarse a sobrevivir, en lugar de vivir de verdad. Aún así, nunca dejó de creer que Dios lo veía. Simplemente no podía imaginar cómo, ni cuándo, eso marcaría la diferencia. Es precisamente esta mezcla de fortaleza y fragilidad lo que hace a Daniel tan humano. Se despertaba cada día agobiado por sus propias limitaciones, pero intentaba disimularlo para no parecer incapaz. Tenía miedo del futuro, miedo al fracaso,
miedo a ser olvidado por Dios en medio de los problemas que enfrentaba. Y, aunque nadie se diera cuenta, libraba constantes batallas internas, batallas que le agotaban y lo dejaban emocionalmente al borde del colapso. Antes de la crisis, su vida no estaba marcada por grandes tragedias, sino por pequeños dolores acumulados con el tiempo. Y a veces, eso es precisamente lo que más duele, aquello que nos va minando las fuerzas poco a poco, sin fanfarrias, sin previo aviso, sin pausa. Y fue dentro de ese entorno aparentemente ordinario, pero silenciosamente opresivo, que todo comenzó a cambiar, de una manera que Daniel nunca podría haber imaginado. Justo cuando Daniel pensaba que cargaba con demasiado peso, llegó el golpe que lo cambió todo. No fue un evento único, sino una secuencia tan rápida e inesperada que lo dejó devastado. Todo comenzó cuando la empresa donde trabajaba anunció un despido repentino. Siempre había sido dedicado, siempre había cumplido con creces, pero eso no impidió que su nombre estuviera en la lista. En un instante, su única fuente de estabilidad se desvaneció, y con ella, un miedo que nunca había experimentado con tanta intensidad. Perder su trabajo no fue solo un problema financiero. Fue como si le hubieran arrebatado una parte de su identidad. Daniel se sentía inútil, incapaz, y empezó a creer que quizás ya no tenía nada que ofrecer. Y mientras intentaba controlar este sentimiento, otra noticia devastadora llegó inesperadamente. Su madre, quien siempre había sido su apoyo emocional, recibió un diagnóstico delicado. No había un pronóstico claro, ni garantías. Solo espera, incertidumbre y más peso sobre los hombros ya cansados de Daniel. Las facturas se acumulaban, las oportunidades se esfumaban y el tiempo parecía correr en su contra. Enviaba currículums a diario, iba a entrevistas, buscaba alternativas, pero nada funcionaba. Parecía que cada puerta que intentaba abrir se cerraba antes siquiera de tocar la manija. La sensación de impotencia se volvió constante. Daniel incluso se miró en el espejo y se preguntó, ¿de verdad me está mirando Dios? Este periodo reveló temores que había intentado ocultar incluso a sí mismo. La posibilidad de no poder mantener a su familia lo consumía. La salud de su madre se deterioraba gradualmente y se sentía incapaz de ofrecer una solución concreta. Era como si estuviera atrapado en un laberinto, donde cada camino lo llevaba a más frustración y angustia. Y cuanto más intentaba controlar la situación, más se le escapaba de las manos. Lo imposible se materializó cuando todo empezó a converger: falta de recursos, falta de respuestas, falta de rumbo. Daniel llegó a un punto en el que no había alternativa lógica, ni plan viable, ni salida visible. Se enfrentaba a algo que superaba sus fuerzas y sus límites. Y fue precisamente en ese punto de agotamiento, cuando ya no sabía qué hacer, que un pequeño detalle, aparentemente insignificante, empezó a interponerse en su camino. A pesar de todos sus esfuerzos, Daniel sentía que cada intento fracasaba incluso antes de empezar. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido y solo los problemas se acumularan. Al principio, intentó mantener la calma. Se repetía a sí mismo que todo esto pasaría, que solo era una etapa difícil. Pero, con el paso de los días, la sensación de fracaso empezó a ocupar todo su espacio mental.
El peso se acumulaba hasta tal punto que incluso las tareas más sencillas parecían requerir una fuerza que ya no poseía. El estado de su madre empeoraba lentamente y las visitas al médico se volvían más frecuentes y costosas. Daniel se encontraba sentado en salas de espera, cabizbajo, intentando ocultar el miedo que le oprimía el pecho. Quería ser fuerte, pero era como si la vida pusiera a prueba cada una de sus limitaciones. Se preguntaba cómo alguien podía soportar tanta presión a la vez. Y, a pesar de intentar mantener la fe, empezó a sentir una enorme distancia entre sus oraciones y las respuestas que esperaba. A veces, se despertaba en mitad de la noche sintiendo que les estaba fallando a todos los que dependían de él. El corazón le latía con fuerza, se le cerraba la garganta, su mente se llenaba de pensamientos que quería controlar pero no podía. Había días en que pasaba horas mirando al techo, demasiado débil para levantarse. La culpa lo consumía, culpa por no encontrar un nuevo trabajo, culpa por no tener respuestas, culpa por no haber sido el apoyo que su madre necesitaba en esos momentos tan delicados. Daniel no se confesaba con nadie. Se lo guardaba todo para sí mismo, creyendo que si se mostraba vulnerable, se convertiría en una carga aún mayor para sus seres queridos. Pero este silencio solo aumentó su desesperación. Empezó a aislarse, evitando conversaciones, preguntas e incluso pensando en su propio futuro. Era como si una oscuridad interior se hiciera más densa cada día. El colapso se produjo en un momento simple y aparentemente normal. Volvía a casa tras otra noticia decepcionante, y otra puerta se cerró de golpe. Al entrar en la habitación, finalmente permitió que todo lo que había estado atrapado en su interior saliera a la superficie. Ella se sentó en el borde de la cama, se llevó las manos a la cara y lloró como no lo había hecho en mucho tiempo. Fue un llanto silencioso y profundo, el tipo de llanto que revela que el alma ha llegado a su límite. Y en ese momento, creyó que ya no tenía fuerzas para continuar. Para él, parecía el final. Pero lo que Daniel no sabía es que, a menudo, es precisamente en ese punto, el instante exacto en que todo se derrumba, que algo empieza a moverse inesperadamente, abriendo espacio para lo que vendría después. Tras ese colapso silencioso, Daniel despertó al día siguiente sintiéndose emocionalmente vacío. No era fuerza, sino simplemente la incapacidad de sentir más dolor del que ya sentía. Se levantó, no porque tuviera energía, sino porque la vida lo impulsaba a seguir adelante, aunque cada paso pareciera automático. No imaginaba que ese sería el día en que algo cambiaría, aunque fuera de forma casi imperceptible. Lo primero que ocurrió fue algo pequeño, tan pequeño que nadie más probablemente lo habría notado. Daniel recibió un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien no había hablado en años. El mensaje simplemente decía: «Oye, pensé en ti hoy. ¿Está todo bien?». Algo tan simple, pero que hizo que Daniel se detuviera un momento. No respondió de inmediato, pero sintió una ligera incomodidad mezclada con sorpresa. No era común que alguien lo recordara sin motivo. Horas después, mientras caminaba hacia la farmacia a comprar medicamentos para su madre, una mujer a la que nunca había visto le tocó suavemente el brazo. Sonrió y dijo: «Hijo,
Dios ve por lo que estás pasando. No estás solo. Daniel se quedó paralizado. La frase le caló hondo como si la hubieran pronunciado específicamente para ese momento, para ese dolor en particular. Intentó decir algo, pero la mujer ya se alejaba tranquilamente. Se quedó allí, sin saber si era coincidencia, consuelo o una respuesta que no estaba listo para comprender. Más tarde, al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la sala. Parecía más débil que en días anteriores, pero había algo diferente en su mirada, algo apacible. Sin que él le preguntara, dijo: «Hoy sentí a Dios aquí conmigo. No puedo explicarlo, pero lo sentí». Eso conmovió a Daniel de una manera que ninguna palabra humana podría. Sintió una pequeña chispa en su interior, como si algo despertara tras estar extinguido durante tanto tiempo. Esa noche, mientras revisaba correos antiguos en busca de algo útil, encontró un mensaje que se le había pasado por alto. Era una respuesta tardía a una oportunidad que creía haber perdido. El mensaje decía que su currículum les había llamado la atención y que les gustaría hablar con él al día siguiente. No era garantía de nada, pero era más de lo que había tenido en los últimos meses. Ninguno de estos momentos, por separado, parecía extraordinario. Pero juntos formaron una secuencia imposible de ignorar. Pequeñas señales, pequeños movimientos, pequeños toques, todos apareciendo justo cuando Daniel creía que nada más podía suceder. Y fue en este conjunto de sutilezas que algo cambió en él. Aún no era la solución completa, pero era el claro comienzo de un camino. Un comienzo discreto, pero lleno de propósito. Lo imposible empezaba a moverse. La entrevista programada para el día siguiente no parecía, a primera vista, nada extraordinario. Daniel estaba acostumbrado a esperar poco de cualquier oportunidad. Después de todo, en los últimos meses, todo parecía terminar antes de empezar. Aún así, fue. No con confianza, sino con la certeza de que no tenía nada que perder. Lo que no sabía era que esta conversación sería el comienzo de algo mucho más grande que un simple trabajo. Al llegar al lugar, se dio cuenta de que el ambiente era muy diferente al que estaba acostumbrado. La empresa era más grande, más estructurada y ofrecía oportunidades que, hasta entonces, parecían demasiado alejadas de su realidad. Durante la entrevista, ocurrió algo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que alguien realmente reconocía su esfuerzo, dedicación y capacidad. El entrevistador escuchó atentamente su historia y, en varias ocasiones, mostró un interés genuino por comprender quién era más allá de sus experiencias profesionales. Al final de la conversación, en lugar de escuchar el tradicional "estaremos en contacto", escuchó algo que lo dejó sin palabras: "Te queremos aquí". No hubo más pasos, ni más espera. Fue una decisión inmediata. Daniel dejó la empresa con una mezcla de alivio e incredulidad. Parecía casi irreal. Tras meses de puertas cerradas, esta era la primera que se abría sin resistencia. Al mismo tiempo, su madre empezó a responder mejor al tratamiento. Pequeñas mejoras, casi imperceptibles al principio, pero constantes. Los médicos, antes llenos de incertidumbre, empezaron a mostrar más esperanza.
Daniel empezó a sentir que algo más grande guiaba cada cambio, como si las piezas de un rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Con el nuevo trabajo llegó una nueva rutina. Y con la nueva rutina llegó una sensación que había olvidado por completo: estabilidad. No solo financiera, sino emocional. Se sintió capaz de nuevo. Sintió que podía respirar. Y, poco a poco, la fe que había sido sofocada por el dolor comenzó a regresar. Empezó a darse cuenta de que cada pequeño detalle de los días anteriores, el mensaje inesperado, la señora en la calle, la mirada serena de su madre, había forjado un camino que lo había llevado allí. La transformación no ocurrió de golpe. Se construyó paso a paso, sin prisas, pero sin fallas. Y lo que más impresionó a Daniel fue darse cuenta de que, incluso cuando todo parecía perdido, algo se estaba preparando entre bastidores. Lo imposible no solo comenzó a suceder, se hizo visible. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, Daniel comenzó a comprender que la verdadera transformación no residía solo en el nuevo trabajo, la mejoría de su madre o el alivio de las presiones. Esos resultados eran importantes, por supuesto, pero algo más profundo estaba sucediendo en su interior, algo que no podía ignorar. Era como si Dios le mostrara, silenciosa y firmemente, que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en aquel que está por encima de ellas. La gran lección no residía en el milagro final, sino en el camino para llegar a él. Daniel comprendió que, durante todo el periodo de sufrimiento, Dios no lo había abandonado. Al contrario, estaba trabajando en los detalles, preparando respuestas, fortaleciendo su fe y moldeando su corazón para comprender el propósito detrás de todo. La espera, que antes le había parecido un castigo, ahora tenía sentido. Era parte del proceso, parte de la preparación, parte del crecimiento que necesitaba experimentar. También se dio cuenta de que a menudo buscamos grandes señales, acontecimientos extraordinarios, respuestas inmediatas. Pero, la mayoría de las veces, Dios actúa con discreción. Un encuentro inesperado, una palabra en el momento oportuno, una oportunidad que parecía perdida, un pequeño cambio en la salud de un ser querido. Estos gestos sutiles revelan algo esencial: Dios no necesita grandes actos para transformar una vida. Usa lo sencillo, lo cotidiano, lo inadvertido, porque es precisamente ahí donde se construye la fe. Daniel aprendió que confiar en Dios no significa entenderlo todo. Significa creer incluso cuando nada tiene sentido. Significa seguir caminando incluso con miedo. Significa reconocer que la fuerza no viene de nosotros, sino de aquel que obra mientras nosotros simplemente intentamos mantenernos en pie. Y esta comprensión lo hizo mirar atrás con gratitud, no porque el dolor fuera fácil, sino porque lo transformó de una manera que nada más pudo. Otra lección profunda surgió de este viaje: lo imposible no se trata de las circunstancias, sino de la perspectiva. Lo que nos parece imposible puede ser precisamente el terreno donde Dios decide actuar. Él no se limita a nuestra lógica, nuestro tiempo ni nuestras expectativas. Actúa cuando quiere, como quiere y donde quiere, y cuando actúa, nada permanece igual. Daniel finalmente comprendió que el verdadero milagro no era solo lo que sucedía a su alrededor,
sino lo que sucedía en su interior. Y esta conciencia allanó el camino para el siguiente paso en su historia. La historia de Daniel no se trata solo de él. De hecho, revela un retrato muy común en la vida de muchas personas, momentos en los que todo parece descontrolarse, situaciones que parecen desesperanzadoras. Periodos en los que la fe se debilita porque el dolor es demasiado grande. Y quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo. Quizás estés cargando con algo que nadie conoce, quizás estés enfrentando luchas silenciosas como las suyas, quizás estés intentando aferrarte mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse. Por eso este capítulo es tan importante, porque ahora ya no hablamos de Daniel, sino de ti, de tu camino, de tu situación imposible y de lo que Dios puede hacer en tu vida. La primera aplicación práctica de esta historia es sencilla, pero profunda. No interpretes el silencio de Dios como ausencia. Si algo deja claro la experiencia de Daniel, es que Dios obra incluso cuando parece estar en silencio. A menudo, no cambia la situación de inmediato porque primero necesita obrar en algo dentro de nosotros. Es incómodo admitirlo, pero es cierto. El dolor no significa que Dios se haya dado por vencido contigo, a menudo significa que está preparando algo más grande de lo que imaginas. Así que, cuando te sientas solo, recuerda, no lo estás. Dios obra tras bastidores, y solo te darás cuenta de lo que ha hecho cuando mires atrás. La segunda aplicación es reconocer que lo imposible no comienza con grandes señales, sino con pequeños movimientos. Podría ser un mensaje inesperado, una conversación aparentemente sencilla, una idea que surge en un momento de debilidad, o incluso alguien que dice algo que te toca el corazón sin razón aparente. Estos detalles no son coincidencias, son recordatorios de que Dios está presente. Por lo tanto, presta atención a lo que parece pequeño. A veces, ahí es precisamente donde comienza la transformación. La tercera aplicación es comprender que la fe no requiere ser fuerte todo el tiempo. Daniel solo empezó a ver cambios cuando finalmente reconoció que estaba al límite. No porque se rindiera, sino porque dejó de intentar cargar con todo solo. Quizás tú también estés intentando ser fuerte durante demasiado tiempo. Quizás estés conteniendo el dolor, ocultando el cansancio, fingiendo que todo está bien. Pero la fe no se trata de ocultar las debilidades, se trata de entregarlas a Dios. Cuando reconoces que no puedes, Dios empieza a mostrarte que sí puede. Otra aplicación esencial de esta historia es acerca de perseverancia sin comprensión plena. A menudo esperas que Dios te explique las cosas primero, pero Dios no actúa así. Pide confianza antes de dar explicaciones. Pide pasos antes de darte una dirección completa. Y cuando das pasos incluso sin comprender, algo empieza a cambiar dentro de ti. El camino no se ilumina por completo, se ilumina paso a paso. Por lo tanto, pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso que debes dar hoy? No todos, solo el siguiente. La quinta aplicación trata de ver tu dolor con un nuevo significado. Daniel descubrió que sus dificultades no lo destruyeron, lo prepararon. Quizás tus luchas estén haciendo lo mismo por ti. Quizás estén moldeando tu fuerza, tu carácter, tu madurez espiritual. El sufrimiento no es agradable, pero puede ser transformador cuando lo entregamos a Dios. Así que,
en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, quizás la pregunta debería ser ¿qué puede hacer Dios a través de esto? Por último, recuerda algo fundamental: el Dios que actuó en la vida de Daniel es el mismo Dios que está contigo ahora. Él no ha cambiado. Su fidelidad no ha disminuido, y su poder no depende de la magnitud de tu problema. No importa la situación difícil que enfrentes, una situación financiera, una enfermedad, una relación rota, una puerta cerrada, un profundo dolor emocional. Dios sigue siendo experto en transformar lo que parece irrecuperable. Y quizás, sin darte cuenta, Él ya ha comenzado a mover algo en tu historia. Quizás ya haya pequeñas señales, pequeños movimientos, pequeñas respuestas que aún no has reconocido como intervención divina. Por lo tanto, este es el momento de respirar hondo, levantar la cabeza y recordar: lo imposible no es un muro, es una invitación a ver lo que Dios es capaz de hacer. Y así, después de todo lo que Daniel vivió, después de cada golpe inesperado, cada noche en silencio, cada pensamiento que él jamás confesó, llegamos a este momento. No como final, mas como una verdad profunda que a su historia confirma: cuando el ser humano llega al límite, Dios apenas está comenzando. Durante su viaje, Daniel enfrentó más incertidumbres de las que creía poder soportar. Hubo días en que despertaba sin fuerzas, sin rumbo, sin aquello que una vez lo sostuvo en su interior. Días en que la vida parecía demasiado pesada, demasiado injusta. Días en que creía haber sido olvidado por Dios. Y fue precisamente en esos días, aquellos en que todo parecía oscuro y silencioso, que algo comenzó a moverse en su vida, aunque no se diera cuenta. Porque así es como obra Dios: actúa en secreto, transforma en el silencio, reconstruye en lo invisible. Daniel solo comprendió esto mucho después. En el momento de dolor, todo parecía un fin. El fin de sus sueños, el fin de sus fuerzas, el fin de sus esperanzas. Pero Dios simplemente estaba allanando el camino para algo que Daniel jamás podría haber imaginado. Y por eso esta frase necesita quedar grabada en tu corazón, así como lo estuvo en el suyo: lo que para ti parece el final, para Dios es el inicio. A veces, lo que llamas pérdida es en realidad la liberación que Dios necesitaba darte. A veces, lo que llamas caos es el terreno donde Él plantará algo completamente nuevo. A veces, lo que llamas fracaso es precisamente el punto donde Él comienza a reconstruirte con una fuerza que nunca antes tuviste. Daniel creía que su límite era el fin. No sabía que ese límite era el lugar donde Dios lo esperaba, y quizás te encuentres así hoy. Quizás estés viviendo días en los que todo te parece demasiado pesado. Quizás estés intentando ser fuerte solo, cargando con algo que se ha vuelto insoportable. Quizás estés mirando tu propia vida ahora y pensando: he llegado al final. No puedo más. Pero si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, entonces escucha con atención: no es el final. No es el último capítulo. No es el punto final de tu historia. Porque lo que parece el último hilo de esperanza suele ser precisamente el hilo que Dios usa para comenzar un nuevo tapiz. Lo que sientes que se ha derrumbado puede ser el cimiento de lo que Él quiere construir. La historia de Daniel lo demuestra. Solo descubrió su fuerza interior cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse.
Solo descubrió quién era cuando perdió lo que creía que lo definía. Solo encontró a Dios de verdad cuando comprendió que no podía seguir solo. Y tal vez sea en tu fragilidad, en tus límites, en tu cansancio, que Dios está dispuesto a comenzar algo que tú todavía no puedes ver. No se trata de ignorar tu dolor ni de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer que, incluso cuando no ves salida, se abre un camino. Incluso cuando todo está en silencio, Dios está obrando. Incluso cuando te sientes solo, Él está más cerca de lo que imaginas. Y ahora, para cerrar este capítulo de la historia de Daniel, y quizás abrir uno nuevo en la suya, quiero extenderle una sincera y gentil invitación, si este mensaje te habló. Corto este video ayuda a que esta historia llegue a alguien que quizás necesite escuchar exactamente esto hoy. Si ya has experimentado algo similar o lo estás experimentando ahora, comparte en los comentarios tu experiencia, puede ser la respuesta que alguien está buscando, y si quieres continuar este camino de fe, propósito y superación, mira el siguiente video en el canal. El mensaje que estás buscando podría estar ahí. Porque recuerda siempre, como lo demostró la vida de Daniel, lo que para ti parece el final, para Dios es el inicio.